tienen los partidos políticos o tenían los partidos políticos que estuvieron en la contienda electoral del año 2015. Debían presentar un informe de campaña electoral, Infocam. Este es por cuenta bancaria. En efecto, tenían los 10 primeros días de cada mes, durante todo el año del proceso electoral, presentar este informe de campaña con los anexos respectivos para reflejar los ingresos y egresos registrados durante el mes inmediatamente anterior en las cuentas bancarias destinadas a la electoral. Ingresos de aportaciones dinerarias, a efecto de reflejar lo siguiente: afiliados y simpatizantes, autofinanciamiento, productos financieros, no dinerarios de afiliados y simpatizantes, e integración de anuncios de televisión, prensa, radio y cable. Un tercer informe, este es de carácter bimestral, que se refiere al financiamiento privado. Este informe debía contener la sumatoria de los recursos dinerarios o no recaudados con destino a la campaña, igualmente formatos explicativos de ingresos de todos los anexos. Luego, un registro de todas las transacciones contables. Llevar registro de las transacciones financieras relacionadas siempre con el origen, con el manejo y aplicación de los recursos recaudados por el partido político. Y una quinta obligación: disponer la apertura de cuentas bancarias. Esto para el manejo de los dineros destinados a actividades permanentes de la agrupación política y los llamados a atender los gastos de campaña electoral. Es importante tener presente entonces que disponían de dos cuentas bancarias, una para los gastos corrientes y normales de la organización política y la otra específicamente para gastos de campaña. Estas cuentas no se pueden mezclar, confundir. Cada cuenta bancaria tiene un destino y un rol específico. El Tribunal Supremo Electoral intentó practicar auditoría electoral a FCN Nación en la campaña electoral del año 2015. Los representantes de los órganos de contabilidad, fiscalización financiera y dirección de FCN Nación, con sus obligaciones de rendición de cuentas ante el Tribunal Supremo Electoral. FCN Nación no entregó la contabilidad de las transacciones financieras relacionadas con el origen, manejo y aplicación de los recursos recaudados, impidiendo de esta manera la fiscalización financiera de sus actividades de campaña. Hay algunas irregularidades que podemos compartir con ustedes que fueron detectadas por el Tribunal Supremo Electoral. Justamente en la información que recibimos el día de ayer de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, nos indica que no nos puede informar sobre hallazgos de auditoría, que lo que nos han informado a lo largo de este proceso de investigación han sido irregularidades, porque hallazgos no pueden compartir en vista de que nunca pudieron hacer la auditoría al partido FCN Nación. ¿En qué consisten estas irregularidades? Incumplimiento en la presentación de los informes mensuales de campaña electoral correspondientes a los meses de septiembre a diciembre del año 2015, cuyos plazos legales vencieron el 10 de noviembre de 2015 y el 10 de enero de 2016. Ausencia de la presentación de los informes bimestrales de financiamiento privado, son los informes a que hacíamos relación hace un momento, correspondientes a los meses de julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2015. Una tercera irregularidad: incumplimiento con elaboración y presentación de los anexos. Al principio también les explicamos que los informes
deben llevar documentos de soporte que, de acuerdo a la reglamentación, son anexos que le van a permitir al Tribunal Supremo Electoral, a través de la unidad correspondiente, verificar los gastos tanto de campaña como de funcionamiento ordinario de la organización política. Se incumplió entonces con la elaboración y presentación de los anexos obligatorios denominados aportaciones dinerarias por afiliados y simpatizantes, ingresos dinerarios por autofinanciamiento, ingresos dinerarios por productos financieros, ingresos por aportaciones no dinerarias de afiliados y simpatizantes, y los correspondientes a integración de anuncios de televisión y de publicaciones en prensa. 4. Presentación de informes de enero a junio y agosto de 2015 con datos incompletos, erróneos, inexactos. Esto dicho por el Tribunal Supremo Electoral. Anexos obligatorios sin diligenciar o diligenciados de forma parcial, que muestran ausencia de información financiera sobre gastos de campaña electoral. 5. La información presentada no discrimina gastos del día de la elección y gastos en concepto de asesores nacionales y asesores internacionales. Además, solo se registró en ellos la firma de la contadora del partido, no así de los representantes de sus órganos de dirección. Es obligación reglamentaria que vayan completos y que además lleven las firmas de los órganos correspondientes de la organización política y no solo de la contadora. Ante esta situación, el Tribunal Supremo Electoral hizo requerimientos al secretario general sobre estas irregularidades. Se le notificó a través de varias notas de auditoría electoral sobre las diferencias advertidas en los informes rendidos ante el Tribunal Supremo Electoral y al respecto de sus inexactitudes y omisiones en los reportes obligatorios de los últimos 4 meses. Asimismo, al secretario general del partido FCN Nación se le concedió plazo para aclarar las diferencias detectadas sobre gastos no reportados en los informes y para la identificación de quienes financiaron los gastos. Y tienen ustedes en la pantalla los números de estas notas de auditoría electoral que fueron recibidas por el secretario general del partido. Luego vemos que el secretario general del partido FCN Nación actuó dirigido a incumplir las obligaciones legales y obstaculizar la función del control que permite la transparencia de un partido político en su actuación en un proceso electoral. En el acta del 13 de noviembre del año 2015 está firmada por los auditores del Tribunal Supremo Electoral, se dejó constancia de que el partido no presentó y que el partido ocultó informes correspondientes a los meses de septiembre y octubre del año 2015, hecho que se prolongó para los meses siguientes de noviembre y diciembre. Que hubo negativa del partido de facilitar la revisión de los soportes contables y la documentación relativa a los ingresos y gastos permanentes y de campaña electoral del año 2015, pese a que los auditores notificaron y realizaron comunicaciones al partido FCN Nación, así como a la contadora general del mismo, Ana Gloria Josefina Pérez Monterroso, para programar una visita a la sede del partido político para llevar a cabo esa revisión, las cuales nunca fueron atendidas. Acerca del ocultamiento de las fuentes de financiamiento del partido, reflejadas en la reticencia a presentar los informes a la autoridad electoral, la contadora del partido, Ana Gloria Josefina Pérez Monterroso, declaró ante el Ministerio Público textualmente: los meses que no se presentaron informes al Tribunal Supremo Electoral fue porque no contaba, es decir, ella no contaba con la información para trabajar los informes requeridos.
que no le eran entregadas las declaraciones juradas por aportes superiores a $10,000 de los Estados Unidos de América y que las directivas del partido mezclaban los fondos de las cuentas de campaña y de gastos permanentes. Recuerdo que al inicio les hacía indicación de que son dos cuentas, una de campaña, otra de gastos ordinarios y funcionamiento del partido, y que no se pueden mezclar los fondos que se manejan en una cuenta con respecto de la otra. De la entonces contadora de FCN Nación indica que las directivas del partido mezclaban los fondos de las cuentas de campaña y de gastos permanentes, instrucciones del Tribunal Supremo Electoral, y pese a lo que ella misma recomendaba, que la llevaron a renunciar al cargo inicialmente en febrero de 2017 de manera informal y luego en mayo del mismo año mediante nota dirigida al director del partido, momento en que entregó la poca documentación contable que tenía en su poder. Entonces, el ocultamiento de los informes a lo que estaba obligado el partido FCN Nación impidieron que el Tribunal Supremo Electoral, a través de la unidad correspondiente, realizara la auditoría electoral que la ley ordena. 1. No se presentaron los informes mensuales de gasto de campaña electoral, Infocamp. 2. No se presentaron reportes bimestrales de ingresos. 3. Algunos informes financieros presentados no fueron firmados por los responsables de la administración del partido. 4. Existen errores en los datos y cifras. 5. Hay informes con datos incompletos y sin los anexos que establecen los reglamentos. 6. Falta de información sobre gastos de candidatos en el interior de la República. 7. Documentación contable sobre ingresos. 8. Se obstaculizaron las labores de auditoría y revisión documental en la propia sede del partido político. Luego encontramos las denuncias de la Intendencia de Verificación Especial a través de RTS, esto es, reportes de transacción sospechosa, derivado de las alertas que se dan del manejo de las dos cuentas bancarias a la que antes hemos hecho referencia. Una cuenta bancaria se refiere a los gastos de campaña. Esta fue aperturada en Banrural el 30 de marzo del año 2015. Nos dice la IBE, a través de su reporte de transacción sospechosa, que en el periodo comprendido entre el 27 de septiembre y el 31 de octubre, RTS, que en la cuenta de gastos permanentes abierta en GIT Continental el 26 de junio del año 2009, también la IBE registra transacciones sospechosas en el periodo del 1 de mayo de 2015 al 31 de octubre del año 2016. La trascendencia de la información financiera omitida por el partido FCN Nación quedó en evidencia el 13 de marzo de 2017, fecha en que la IBE denunció las anomalías ante el Ministerio Público por la posible comisión de hechos ilícitos relacionados con transacciones sospechosas. Es decir, el período en que FCN Nación ocultó la información a la Auditoría Electoral del Tribunal Supremo Electoral coincide con las fechas en que la Intendencia de Verificación Especial, IBE, identifica las transacciones sospechosas en las dos cuentas bancarias del partido. ¿A qué se refiere la IBE con el reporte de transacciones sospechosas en la cuenta de Banrural? Entre el 13 de octubre y el 4 de noviembre de 2015 se registraron 11 créditos en la cuenta de depósitos
por un total de 488.806 quetzales con 78 centavos, provenientes de depósito de cheque originado en 13 cuentas bancarias del sistema financiero, de los cuales 152.000 son acreditados en efectivo. En cuanto a la cuenta del Banco GIT que se refiere a los gastos permanentes, gastos ordinarios de funcionamiento del partido político, nos indica la IBE que entre el 15 de mayo del 2015 y octubre de 2016, en la cuenta de depósitos monetarios a nombre de FCN Nación, constituida para gastos permanentes del partido, se registraron 5 movimientos de crédito por un valor de 632.102 quetzales, 84 centavos. De ellos, 532.102.84 corresponden al depósito de cheques de 4 cuentas bancarias. De 100.000 quetzales se desconoce su procedencia. Y nos brinda el número de cuenta que tienen ustedes en pantalla, el nombre de la cuenta: Rafael Díaz, Jesús García, FCN Campaña Electoral, FCN Campaña Electoral, Edgar Faustino Ovalle, y sin información la de 100.000 quetzales. Tienen un ejemplo de los aportes o de lo que estimamos es aporte a la campaña de personas no registradas como financistas, que se refieren a COSISA, Sociedad Anónima. En el seguimiento de algunas transacciones se estableció que el 22 de octubre de 2015, socios de la entidad Compañía Constructora de Obras Civiles Sociedad Anónima COSISA emitieron 2 cheques a favor del Frente Convergencia Nacional desde las cuentas de nombre de Rafael Díaz Samos y Jesús Augusto García Ibáñez. Como recordarán, COSISA es una entidad ligada al ramo de la construcción que posee varias sociedades mercantiles dedicadas al mismo fin. Los socios de COSISA, señores Díaz Samos y García Ibáñez, se encuentran relacionados con el caso de construcción y corrupción, señalados de entregar comisiones a favor del exministro Sinibaldi Aparicio. A continuación, el señor comisionado Iván Velázquez va a hacer relación al examen financiero del informe de cuentas del partido. Buenas tardes. En virtud de la información que suministró la Intendencia de Verificación Especial con la denuncia formulada, realizamos un examen de esa documentación contable, financiera, bancaria, y se pudo establecer de qué manera valores que no habían sido reportados, pero que sí aparecían recibidos por FCN Nación, lo cual significa que se habían ocultado tanto en la cuenta específica de campaña como en la cuenta de las actividades permanentes del partido. Un valor no reportado era por 1.862.206 quetzales, y en la segunda, de gastos permanentes, por 473.045, un total de 2.335.252,22. Y del examen que se hizo de los cheques que aparecían
en esa información suministrada por la Intendencia de Verificación Especial, se pudo reconstruir un listado de personas aportantes, personas naturales o jurídicas, que son estas que aparecen en la pantalla. Pero adicionalmente, como es obligación de quienes publican pauta publicitaria reportar esa propaganda, y el Tribunal Supremo Electoral va obteniendo esa información y va consolidando, integrando la información obtenida, el tribunal le hizo requerimientos al partido FCN Nación por inconsistencias entre la propaganda política reportada, la certificada por los medios de comunicación y la enviada por Monitec, hallando diferencias relevantes entre mayo y octubre del 2015, sin que exista explicación del origen de los recursos con que la organización política canceló esos valores. Se puede ver cómo a partir de mayo va en un incremento constante hasta que después de la primera vuelta presidencial, ya para octubre del 2015, la diferencia por aclarar alcanzaba más de los 3,5 millones de quetzales. En total, 4,384,000 quetzales que no tenían ninguna explicación cómo habían sido pagados. Pero hay adicionalmente otros gastos que deben ser investigados, una actividad que debemos continuar desarrollando. Por ejemplo, el uso del helicóptero TGANM vinculado al exministro de Comunicaciones Alejandro Jorge Sinibaldi Aparicio, en el que se desplazó el secretario general del partido, Jimmy Morales Cabrera, y otros aspirantes a cargos de elección popular durante la campaña del 2015. El Tribunal Supremo Electoral solicitó la remisión de gastos y de estados de cuenta a distribuidora Piper S.A., entidad que confirmó el arrendamiento de la aeronave por el partido FCN Nación, e informó que a esa fecha no se reportaba un monto de 175,206 quetzales, pero ignorándose lo pagado y las fuentes de financiamiento del gasto. Adicionalmente, y como fue dicho, lo había mencionado la señora fiscal, por el Tribunal Supremo Electoral, el partido FCN Nación no aclaró los gastos en los que incurrió en la logística para el día de las elecciones, que incluyen el transporte para fiscales de mesa del partido en todo el territorio nacional, la alimentación de simpatizantes y fiscales del partido y la movilización de votantes, todo lo cual debe ser objeto de investigación. El nuevo secretario general de FCN intentó aclarar los aportes financieros recibidos después de que el 16 de noviembre del año pasado la Unidad de Auditoría Interna del Tribunal Supremo Electoral recomendó trasladar el informe al Pleno de Magistrados para que se sancionara al partido, dado que a esa fecha no había rendido informes ni presentado sus registros contables. El 31 de enero de este año, FCN remitió al Tribunal Supremo Electoral la información financiera no presentada en la campaña,
el año 2016. El 22 de febrero del 2017, la misma unidad de auditoría interna del Tribunal Supremo Electoral informa sobre la imposibilidad de revisar y aceptar esa información recibida el 31 de enero, porque de un lado se había remitido extemporáneamente sin que se hubiera concedido ningún plazo adicional para ello, y de otro, apoyarse en un ejercicio de reconstrucción de la contabilidad, es decir, con flagrante reconocimiento de que durante la campaña, registros, lo que pone en duda la veracidad de lo aportado tardíamente. Es decir, solo para la presentación de este tardío informe se pretendió reconstruir la contabilidad. Esta tardía no desdibuja la probable configuración del delito de financiamiento electoral ilícito por causa de aportes anónimos. Los plazos de rendición de informes se hallaban más que vencidos y no fueron admitidos ni examinados por el Tribunal Supremo Electoral. Existen entonces varios indicios que permiten suponer la comisión de hechos ilícitos por parte del secretario general de FCN Nación y que, para poder adelantar la investigación correspondiente, es necesario el levantamiento de su inmunidad. Se estableció que hubo una conducta de FCN Nación orientada a no proporcionar información requerida por escrito a su secretario general. Por acción y omisión, fue generador de hechos penalmente relevantes susceptibles de dar lugar a formación de causa penal, contemplados como delito en el artículo 407, literal N, inciso segundo, financiamiento electoral ilícito, reflejado en el manejo de dineros en cuantía de por lo menos 4.386.000 quetzales, suma que, conforme a la auditoría del Tribunal Supremo Electoral, correspondió a gastos de campaña electoral no reportados y fuentes de financiamiento no identificadas. A ello se suman, como mínimo, 2.335.252 quetzales correspondientes a los depósitos dinerarios en la acción política en el año 2015 que no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral y, por lo tanto, deben considerarse anónimos. Dado el comportamiento mencionado contrario a lo que establece la ley electoral y de partidos políticos, así como el reglamento de control, fiscalización del financiamiento público y privado, el secretario general, que es el representante legal del partido FCN Nación, impidió al Tribunal Supremo Electoral y a la ciudadanía que se conociera la identidad de los financistas que contribuyeron a su campaña. De conformidad con la normativa vigente, constituir, reitero, el delito de financiamiento anónimo que está tipificado en el artículo 407, literal N, del Código Penal. El señor Jimmy Morales Cabrera fue quien ocupó la posición de secretario general durante todo el proceso electoral del año 2015 y hasta el 9 de enero del año 2016, cuando el Comité Ejecutivo Nacional de FCN Nación aceptó su renuncia y designó como su sucesor al señor Edgar Justino Ovalle Maldonado. Sin que, por todo lo que hemos expuesto hasta este momento, por la manera como logramos reconstruir esta información que hemos suministrado, sin que, por lo tanto, se haya violentado el juicio de que goza el señor presidente de la República por la calidad que ostenta, se ha formado un expediente de la posible comisión de hechos que podrían dar lugar a formación de causa
por su actuación como secretario general del partido FCN Nación. Lo anterior, debido a que en su calidad de secretario pudo haber recibido contribuciones en forma anónima, además de no haberlas registrado en los libros contables de la organización política, e impedir al Tribunal Supremo Electoral la realización de su función de control y fiscalización de los fondos públicos y privados con respecto al financiamiento a las organizaciones políticas para actividades permanentes y de campañas electorales. Y como consecuencia de esto, hoy se ha presentado la solicitud de antejuicio contra el señor Jimmy Morales Cabrera. Gracias, señora fiscal general. Señor comisionado, vamos a abrir el espacio a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con la periodista Sonia Pérez, de la agencia internacional AP. Gracias, buenas tardes, comisionado. El señor presidente ya ha salido de su reunión de Naciones Unidas con el secretario general y la información que tenemos es que le ha solicitado al secretario general la remoción de su persona del cargo que usted ostenta. ¿Cuál es su opinión al respecto, ya que esta situación ya es un hecho? Ahora para la fiscal general, ¿cómo afectaría esta situación de la petición que ha hecho el presidente, que según informaciones se ha negado también? ¿Cómo afectaría la labor que ustedes están realizando? Y ¿cómo hacer para que el presidente no tenga injerencia en la investigación que ustedes están realizando, dada la investidura que tiene y dado el poder que el señor presidente pudiera tener? ¿Y qué se espera de la gobernabilidad de este país en unas circunstancias como esta? Gracias. Efectivamente, he tenido conocimiento de la solicitud de remoción o cancelación de mi contrato. No he tenido todavía una información de Nueva York, dado que nos encontramos precisamente en esta conferencia de prensa. De haberse planteado efectivamente de la manera como algún medio de comunicación lo reportó, me parece que si ha debido tener unas razones realmente fundamentadas de esa manera, como para pedir una salida mía del cargo. Y espero, además, que no tenga nada que ver su petición con la investigación que hemos venido adelantando con su hijo y su hermano en un proceso que se encuentra actualmente ya para iniciar en el Tribunal de Sentencia la etapa correspondiente al juicio, y que tampoco tenga que ver con esto que hemos planteado ya en el día de hoy, pero de lo que se tenía conocimiento desde cuando el Tribunal Supremo Electoral empezó a trasladar información o a presentar denuncias ante el Ministerio Público. Sobre lo demás, respecto de la decisión que habrá de adoptar en el evento que efectivamente se haya solicitado mi remoción, el señor secretario general, sobre las consecuencias que de ello se derive, creo que es más oportuno en el momento en que tengamos más claridad sobre los hechos, poder pronunciarme sobre eso. El cambio del comisionado Iván Velázquez, por supuesto, que puede eventualmente afectar, dado que hemos conformado un equipo de trabajo, sabemos qué casos estamos guiando a través de FESI,
qué líneas de trabajo estratégicas hemos definido y, por supuesto, que otra persona al frente de CICIG puede darle un giro diferente a esa estrategia y a ese avance en la investigación. Lo que realmente debo yo subrayar, más allá de que se afecte o no una investigación, es lo que he manifestado reiteradamente. Si una persona como el comisionado Iván Velázquez ha cumplido a cabalidad con su función, con un alto nivel profesional, con dedicación, con honradez, prestándole todo su servicio a Guatemala, me parece realmente inadecuado y me parece una actitud que raya en lo irresponsable del presidente de la República. Perdone, licenciada, usted había dicho que renunciaba a su cargo si el señor presidente pedía la destitución del señor Velázquez. ¿Continúa usted con esa situación? ¿Lo va a hacer? En mi cuenta de Facebook escribí más o menos lo siguiente: si expulsan al señor comisionado Iván Velázquez, no encuentro otra manera de protestar más que presentando mi renuncia al cargo, porque juntos hemos llevado un trabajo que de alguna manera ha permitido que pensemos en un país diferente. Y agregué, sin independencia no hay Estado de Derecho. ¿Cuál es la respuesta del señor secretario general de Naciones Unidas a la petición del señor presidente de la República? Creo que esta respuesta habrá sido negativa y entonces tendremos que esperar, si es así, a ver qué pasos da o no el señor presidente. Continuamos con la periodista Grecia Ortiz del diario La Hora. Señor comisionado, ¿se han acercado los empresarios que participaron en las reuniones de lunes y martes con Morales? ¿Le han dicho algo ellos a usted? Y la segunda es, ¿desde cuándo ha existido algún tipo de distanciamiento con el presidente Jimmy Morales? Sí, he tenido conversación con empresarios que han expresado su respaldo a la gestión adelantada al frente de la CICIG, más o menos en los mismos términos del comunicado que CACIF expidió recientemente. En esto yo no quisiera, respecto de la segunda pregunta, en el problema de la personalización de algo, que uno supone que debería ser más bien de temas de Estado los que trate un presidente de la República y de actuaciones de estadista que un presidente de la República asuma. Estar en la... hablamos, no hablamos, relaciones buenas o malas, hay un trabajo, hay un compromiso mío, un compromiso no solo con la labor que me encomendó en un momento realmente difícil para la CICIG, Naciones Unidas, cuando el señor secretario Kim Moon me designó. Hubo un respaldo cuando el secretario general Antonio Gutiérrez ha renovado también mi contrato para 2017-2019. Pero hay, sobre todo, un compromiso indepinable con Guatemala. Decía, tal vez, ayer cuando afirmaba que no iba a responder preguntas de esa, decía ayer que un minuto que yo esté en Guatemala al frente de la CICIG, cumpliré con responsabilidad, con honestidad, dedicación, con convicción mis obligaciones.
y mis convicciones son de justicia. Y la justicia no es negociable. Y si por asumir de esa manera recta, indeclinable en el cumplimiento de la ley, alguna contradicción con el señor presidente de la República, yo lo lamento en realidad por el Estado de Derecho. Creo que lo que hemos conversado en este momento respecto de la supuesta solicitud del presidente de la República, deberíamos de... Tengo acá una información de una fuente oficial que me indica que este no pidió la renuncia del señor comisionado. Entonces, ante lo que hemos dicho, sería de nuestra parte, como decimos los abogados, testar, porque tenemos que esperar entonces con la debida seriedad, tener una información oficial al respecto. No está comunicándose conmigo el señor canciller, pero sí una persona directamente con él y me indica a lo manifestado por el canciller Carlos Raúl, el presidente no pidió la remoción del señor comisionado. Entonces, por favor, esperemos a tener la información fidedigna y si quieren, mejor platicamos respecto de la solicitud de antejuicio que hemos presentado ya en este momento. Seguimos con Milton Jack, de Canal Antigua. Muy buenas tardes. Tengo varias preguntas. Primero, siguiendo las declaraciones de usted, si nos podría confirmar por lo menos si esta fuente pertenece al gobierno de Guatemala o a alguien de Naciones Unidas. Esa es la primera. Segunda es, ¿ustedes consideran de que el señor Jimmy Morales, por el cargo de presidente de la República, alguien le pudo filtrar información sobre esta investigación y por eso, pues, se estaría planteando alguna solicitud aparentemente de la destitución del señor Velázquez? Y por último sería de si hay alguien más involucrado de diputados de esta misma bancada en esta investigación. Gracias. En relación a la fuente, prefiero no decirla para evitar mayores especulaciones. Lo prudente es que esperemos a que de repente el portavoz del gobierno nos da una conferencia de prensa y nos aclara toda la información. Respecto a que si se filtró o no la información. Miren, la Intendencia de Verificación Especial presentó RTS, reporte de transacción sospechosa, el 4 y 5 de noviembre del año 2015. El Tribunal Supremo Electoral presentó denuncia contra FCN Nación el 30 de noviembre del año 2016. Quiere decir que año y medio hemos estado con este proceso de investigación preliminar, solicitando diferentes informes y requerimientos a distintas oficinas del Estado y a la Intendencia de Verificación Especial. El conocimiento público que había una denuncia del Tribunal Supremo Electoral contra FCN Nación y obviamente se sabía quién había desempeñado el cargo de secretario general durante el proceso electoral del año 2015. Era un hecho conocido. Geldy Muñoz, de Prensa Libre. Buenas tardes. Fiscal, fíjese que a Prensa Libre de la ONU sí le confirmó que fue verbal la petición y que la hizo el canciller en el nombre de Guatemala. Entonces, si fue así, ¿cuál sería su reacción al respecto? Y lo otro, llama la atención que el presidente ha actuado en un momento claro en el que ustedes estaban por actuar, aunque ya se sabía que se estaba investigando, pareciera que sí hubo filtración de información. Cuando hacemos los requerimientos a las diferentes
entidades del Estado siempre los documentos pasan por diferentes personas, pero ya habíamos dicho, tanto el fiscal Oscar Shahad y yo, que estaban avanzadas las investigaciones de financiamiento electoral ilícito. Yo insisto en que era un hecho conocido y que había de alguna manera conocimiento del avance importante en estos 3 casos que hemos presentado el día de ayer y hoy. Y en relación a lo que me dice de que fue el canciller quien solicitó en nombre del Estado guatemalteco la remoción del señor comisionado, yo insisto en que la prudencia nos manda a esperar y a que ojalá el vocero presidencial nos aclare la situación. Perdón, vamos con Julio Morales del periódico. Gracias, Julio Santos del periódico. Señora fiscal, solo para saber si dentro de esta investigación se incluye también entonces a los financistas del partido FCN. Usted hablaba de COSISA y de algunos personalidades, empresarios de la construcción que ya están involucrados en otro caso, pero también se conocen de que uno de los financistas es el señor Otmar Sánchez, entre otros que hemos escuchado en algunas notas de prensa. Esa sería una. Y dos, para el señor comisionado, ¿usted en algún momento ha considerado presentar su renuncia debido al desgaste que se ha generado tanto políticamente como en la parte judicial, el dimes y diretes si el presidente lo solicitaba o no? Gracias. El problema que tenemos con el partido FCN Nación es que no presentó los informes. Todos los informes, no tenemos financistas, no hay financistas. Eso se llama financiamiento anónimo. No hay nombres de acuerdo con la ley. Y entonces se tipifica el financiamiento electoral ilícito. Pero obviamente estas investigaciones nos pueden llevar, por ejemplo, a un lavado de dinero. Hay que hacer una investigación profunda para estar entonces en condiciones de saber qué hechos vamos en su momento a tipificar, contra qué personas vamos a imputar, y de ahí la necesidad de que se levante la inmunidad para poder hacer una investigación a profundidad. Sí, como yo he insistido siempre, y tal vez ha sido el mensaje más constante, que en conferencias de prensa, en conferencias con los estudiantes en las universidades, en las reuniones con muchas personas de Guatemala, también por Twitter, he dicho que actúo por convicción y que tengo una convicción de justicia. Sería contradictorio si pensara en renunciar cuando todavía veo que existe posibilidad de contribuir con el país. Hay una tranquilidad actual en mi acción particular en Guatemala, que es encontrarse la señora Fiscal General de la República al frente del Ministerio Público, porque hemos podido adelantar un trabajo realmente muy coordinado, en el que no hemos tenido ninguna contradicción, un trabajo que podemos planificar, que podemos discutir, en el que intercambiamos con respeto, con seriedad, nuestras opiniones en cada uno de los casos, en cada una de las investigaciones. Y eso solo para recordar un momento que en estos días estaba recordando, solo para mencionar el caso. El 27 de agosto del
2012, yo presenté renuncia al cargo de magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, porque su sala de casación penal obstruía mi trabajo, impedía que pudiera desarrollar mi actividad y había generado una tal relación de desconfianza expresada por estas personas que vi imposible, dada mi posición subordinada, de poder continuar desarrollando mis funciones de magistrado auxiliar. Esa no es la situación de hoy en Guatemala. La situación de hoy es que hay una relación, insisto, muy armónica, de mucho entendimiento con la señora fiscal general de la República. Lo que quiero indicar con esto finalmente es: mi renuncia solo sería factible en el momento en que yo viera que es absolutamente imposible continuar contribuyendo con Guatemala. Desde el inicio, desde que en el mes de octubre del 2013 yo llegué a Guatemala, hice una afirmación y he tratado de comportarme desde ese momento según esa afirmación, que además ha sido una convicción de vida. Yo no soy un burócrata. Yo soy una persona que tiene convicciones de justicia, que tiene convicciones democráticas y que lucha por esas convicciones, contribuyendo, y he agradecido públicamente a Guatemala que me ha dado la oportunidad de continuar desarrollando esa tarea que desafortunadamente en mi país se frustró en el año 2012. Seguimos con Martín Rodríguez de Nómana. Buenas tardes, señora fiscal, señor comisionado. Yo tengo varias preguntas. La primera es que, así como el caso del señor Rafael Díaz, ustedes presentaron una filmina con varias empresas y nombres de empresas. Entre estos hay varios ingenios de azúcar, y entonces quisiera saber si también van a continuar las investigaciones por este posible financiamiento electoral ilícito contra estas personas jurídicas y naturales. La segunda es, independientemente de tener la certeza si el presidente Morales pidió al secretario Guterres la renuncia o el despido del comisionado Velázquez, esto se parece un montón al agosto del 2015, y yo quisiera saber si ustedes consideran que todavía es factible trabajar en conjunto contra la corrupción y la impunidad con un jefe del Estado que podría ser investigado por delitos graves, o si consideran que él debería separarse del cargo para permitir que continúe la investigación. La tercera es que un admirador y aliado del trabajo de la CICIG ha sido el señor John Kelly, que ahora es el jefe de gabinete de la Casa Blanca. Sí, John Kelly, el jefe de gabinete de la Casa Blanca. ¿Ustedes han tenido alguna comunicación con él para ver si él se ha comunicado con el presidente Morales? Y perdón, la última, si ustedes fueron tan amables de contarnos cuando tengan alguna comunicación con la ONU, porque yo creo que si esperamos a una conferencia del vocero presidencial podemos esperar sentados mucho tiempo. Entonces, si tienen alguna comunicación de la ONU, si nos pudieran compartir, les agradeceríamos. Nosotros tenemos que seguir con el proceso de investigación que sigue siendo preliminar, y como siempre hemos dicho, en este momento no podemos descartar nada y no podemos descartar a nadie. Respecto de que si se podría trabajar la lucha contra la corrupción y la impunidad con el señor presidente de la República, Jimmy Morales, por supuesto, debemos de seguir trabajando desde cualquier espacio, todos los guatemaltecos. Es una lucha nuestra, es una lucha en la que no podemos descansar, en la que no podemos ceder, y es obligación de todos los guatemaltecos y guatemaltecas continuar en este trabajo y en esta lucha.
Continuamos con... Perdón, y faltaba la de John Kelly de la Casa Blanca. Que si hemos hablado con Que si han el tenido señor alguna Kelly. comunicación con el señor Kelly o con alguien de la Casa Blanca sobre toda esta crisis de esta semana. No, no hemos hablado con ninguno. Gracias. Continuamos con Hedy Quino de la Red Noticias. Buenas tardes, fiscal, comisionado. Tengo dos preguntas. La primera es si esta investigación, teniendo en cuenta que es sobre el partido político Oficina de Nación, solicitarán ustedes también el juicio para Yafet Cabrera y Javier Hernández, que también estaban ligados, digamos, a la organización política. Y la segunda, digamos, en un extremo, ya que Jimmy Morales pues, se encuentra fuera del país, ¿temen ustedes que él solicite algún asilo político, digamos, luego que han solicitado ustedes esta petición de retirarle la inmunidad? Si vamos a presentar o no alguna otra solicitud de antejuicio, en este momento no. En este momento lo que vamos a hacer es continuar con el proceso de investigación. Y si el señor presidente de la República podría eventualmente o no pedir asilo político, realmente no lo creo, no entendería por qué y no nos compete dar una respuesta al respecto. Solo también teniendo en cuenta que esta investigación es para FCN Nación, ¿existe alguna investigación para Javier Hernández o Yafet Cabrera? Es la misma respuesta. Hay una investigación en curso y en el momento correspondiente, cuando se haya levantado la inmunidad, podremos entonces profundizar en la investigación. Continuamos con René Fuentes de Nuevo Mundo. Buenas tardes, solamente dos preguntas. ¿Por qué razón, o así es como se ve, por qué razón hoy precisamente se presenta esta investigación y no ayer? Ya nos explicaron que fue por un documento. Sin embargo, se ve como que justo incluso el cambio de horario, entre 1 de la tarde de horario hasta las 3:30, que estaban esperando, así se ve, pregunto si es así o no, que el presidente entrara a la reunión en Estados Unidos. ¿Hay alguna razón o simplemente es algo que pareciera pero no es? Y la otra es si en un determinado momento va a existir algún tipo de arraigo, no solo para el presidente actual, sino que para algún otro de los funcionarios que van a solicitársele el antejuicio, tomando en cuenta lo que mencionaba ayer licenciada Telma Aldana respecto a ese problema de la figura del antejuicio. ¿Por qué hoy y no ayer? Yo les manifestaba al inicio que el 23 de agosto a las 9:05 recibió la Fiscalía contra Delitos Electorales el informe que se estaba requiriendo y que estaba pendiente de la Dirección General del Registro de Ciudadanos. Y ayer se hizo el análisis de este informe. Por esa razón no se presentó el día de ayer. Y luego, ¿por qué el cambio de la hora? Porque a las 4:29 fue entregada la solicitud de antejuicio. El expediente es voluminoso. Tenemos que sacar fotocopias y tenerlo arreglado. Y entonces el antejuicio se presentó a las 4:29, de tal manera que era prematura la posibilidad de dar la conferencia de prensa a la 1:30, y por eso la retrasamos para las 3:30. Todo es pura coincidencia. Y respecto del arraigo, es la misma respuesta del día de ayer. Gozan de inmunidad los funcionarios y algunos jueces, no todos, tienen el criterio de que por esa misma inmunidad no se puede decretar el arraigo. Grecia Ortiz, de la hora. Señora fiscal, tenemos información de que no habría sido recibido la solicitud de antejuicio. No sé si ustedes saben algo acerca de eso. Que iba a mala dirección. Iba dirigida para el Congreso de la República. No le... El juzgado no aceptó la solicitud de antejuicio. El juzgado no aceptó la solicitud de antejuicio porque iba a mala dirección. Iba, pues, referente al Congreso de la República. El fiscal Oscar Shah no me ha informado
todavía al respecto. La última información que él me dio es que se había presentado a las 4:29 en un juzgado de turno. Usualmente los juzgados de turno únicamente trasladan y no califican, pero de repente es válido que haya alguna observación y para esos casos simplemente se hace una ampliación o una modificación, rectificación. Perdón, Milton, al micrófono, por favor. ¿Cuándo se podría estar presentando nuevamente? De ser cierto, porque aquí no podemos asegurarlo, mañana mismo se podría presentar en un juzgado de turno siempre. La segunda pregunta es si esta investigación que se ha presentado de manera preliminar se podría llegar a considerar como una estructura criminal y si es así, ¿quién la habría liderado? Todavía no podríamos hablar de estructuras criminales, es decir, no podemos hablar en este momento de estructuras criminales. Lo que estamos viendo ante la investigación preliminar es la posibilidad de la comisión de hechos que posiblemente puedan tipificarse como financiamiento electoral ilícito. Y una última pregunta, ¿qué llegaría a suceder o cómo se tomaría que el presidente llegara a solicitar su destitución? ¿La destitución de quién? Suya. La mía. El presidente de la República en este momento no me puede destituir porque la ley no se lo permite. Por favor, seguimos con Walter Morales de Radio Punto. Muchas gracias. Bueno, tomando en cuenta que ya muchas preguntas se han respondido, solo me queda una. El Tribunal Supremo Electoral, ¿en qué manera colaboró con esta investigación? Ya que es una investigación de electoral ilícito, investigación. Suficiente y abundante ha sido la información que nos ha remitido el Tribunal Supremo Electoral a través de sus diferentes unidades. Se le han enviado diversos requerimientos desde hace varios meses, ha cumplido con entregarnos la información y ha cumplido con rendirnos las explicaciones que hemos pedido. Por favor, con Oscar Canel de Emisoras Unidas. Señora fiscal, la pregunta sería ¿cómo queda la estabilidad del país al presentar el antejuicio contra el presidente, tomando en cuenta que en 2015 también se pidió un antejuicio contra Otto Pérez Molina? Gracias. Yo veo que son casos diferentes. Cuando hablamos de la línea, estamos hablando de una estructura criminal organizada para defraudar al Estado guatemalteco. En esto de financiamiento electoral ilícito, es desafortunadamente, como lo dijo el señor comisionado el día de ayer, el pecado original de la democracia guatemalteca. Son casos absolutamente diferentes. Y en cuanto a la estabilidad del país, yo confío muchísimo en las y los guatemaltecos. Hemos dado muestras de ser un pueblo pacífico, un pueblo que cree en la democracia, y de nosotros, de los guatemaltecos, más que de nadie depende esa estabilidad del país. Seguimos con el periodista Elías de Nuestro Diario, Elías Salazar. Sí, mi pregunta sería, hoy se ha hablado de la denuncia que ha hecho el Tribunal Supremo, pero los migrantes también denunciaron haberle entregado dinero en Estados Unidos a Jimmy Morales. ¿Qué saben ustedes al respecto? Sí, tiene toda la razón. Hay una denuncia que presentó el señor Guillermo Castillo, un migrante que reside, me parece que en Washington o Nueva York, y se está haciendo la investigación correspondiente. Zaira Ramos de Publinews. Buenas tardes. Dos consultas. Primero quisiera saber de cuántos folios o expedientes cuenta la solicitud de antejuicio del presidente Jimmy Morales, y también si para esta investigación se recibió información de algún testigo protegido de los Estados Unidos, y si nos pudieran solo aclarar, entiendo que esta es una parte de investigación de financiamiento electoral, pero también recuerdo que había una por el caso del señor Marvin Mérida, porque se recibió fondos de migrantes en los Estados Unidos. Entonces, solo para saber cuántas investigaciones más hay contra el partido de FCN. Gracias. No tengo el dato en este momento de cuántas investigaciones hay, pero a través de información y prensa
con mucho gusto le podemos dar el dato. No tenemos testigos protegidos hasta este momento. Los folios de la solicitud del antejuicio no le puedo decir exactamente, lo que sí le puedo asegurar es que es voluminoso. ¿Alguna otra interrogante? Bueno, de lo contrario, les agradecemos por acompañarnos en esta conferencia de prensa y vamos a despedir a la señora Fiscal General de la República y Jefa del Ministerio Público y al señor comisionado Iván Velázquez, a cada uno de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Ministerio Público y a quienes siguen.